Buenas tardes, alumnos. Vamos a hablar acerca de lo que es la cuestión inmunitaria frente a antígenos de hongos, a las histoplasma coccidioides, Candida coccidioides. Los hongos. Los hongos tienen una estructura celular eh, eh, este, eh, clorofila, unicelulares o pluricelulotrofa y de reproducción sexuada y o asexuada. Hay dos grandes grupos de hongos. Hongos levaduriformes, hongos filamentados o miceliados o mohos. Entonces, como vemos, tenemos varios tipos de hongos. Los hongos levaduriformes son unicelulares, globosos, ovales, pueden ser alargados de 2 a 6 micrómetros, tienen una reproducción asexuada a través de su yemación. También pueden hacerlo por medio de fisión binaria o por procesos intermedios. Algunos van a presentar una reproducción sexuada, como en el caso de las acosporas o teleosporas. Entonces, no nos olvidemos que dentro de los hongos levaduriformes, los únicos que tienen reproducción sexuada es acosporas o teleosporas. El resto es asexuado o fisión binaria, ¿correcto? El único sexual es la acospora o la teleospora. Y se van a desarrollar a temperaturas óptimas, entre 25 y 30 grados centígrados aproximadamente, en colonias lisas, en un ambiente húmedo, cremoso o membranoso. ¿Ya? Semejante a las bacterias. En el caso de los hongos filamentosos, estos están formados por ramas tubulares llamadas hifas, el conjunto de las cuales forman el micelio. Para su reproducción tenemos las esporas que se encuentran al centro de una colonia, dentro de la cual se van a ubicar las hifas fértiles que van a dar origen a estas esporas. Son de crecimiento rápido, pueden tener reservorios naturales en el suelo, plantas, animales, vegetales, y crecen a temperaturas de 25-30 grados centígrados donde hay ambientes de mayor humedad. Las esporas o los conidios son transportados por el aire, son normalmente inhalados y presentan gran resistencia en el medio ambiente. La mayoría de hongos filamentosos de interés clínico y vegetal tienen una fase de reproducción sexuada llamada telomorfa y una forma asexual llamada anamórfica, la que casi siempre producen las enfermedades y es observada en las distintas muestras. Como vemos, dentro de la flora normal está formada también por hongos. En lo que es la orofaringe, la Candida aspergillus, la Cladosporium, el Saccharomyces. En los pulmones, la Aspergillus, la Candida. La flora intestinal, la Candida saccharomyces, Fusarium, Tauromyces y Penicillium. En la piel, la Malassezia. En la vagina, la Cándida. Entonces el hongo forma parte de cierto tropismo por órganos o sistemas. Ahora, hay que tener en cuenta de la inmunidad contra los hongos, ¿no? En cuanto contra las hifas, las pseudohifas, ¿no? Las conidias. Todo esto, ¿por qué? Porque son, generalmente el que actúa acá es la inmunidad innata, la inmunidad de primera línea, de primera instancia, a partir de macrófagos, monocitos, neutrófilos y células dendríticas. Entonces, definitivamente va a haber ciertos cambios en las estructuras y las arquitecturas de los hongos y de las células huésped cuando hay una invasión de este por parte del sistema inmune. Dentro de la inmunidad contra, contra los hongos, hay que tener en cuenta definitivamente que durante la última década ha aumentado significativamente todo lo que son las tasas de infecciones nosocomiales causadas por hongos, principalmente por la cándida. La infección incluso sistémica causada por este hongo levaduriforme, como es la cándida, se va a presentar en frecuencia en salas de cuidados intensivos, en pacientes con desorden inmunológicos o con alteración de la inmunidad celular. Hay que tener en cuenta que todas estas infecciones, generalmente en cuanto a los hongos de género Candida, están involucrados incluso como agentes etiológicos de micosis en pacientes
comprometidos, ya sea desde el punto de vista oncológico o por pacientes con VIH, y que la diseminación incluso de esta cándida parte a partir del foco gastrointestinal, que como sabemos forman parte de esa flora normal. Hay que tener en cuenta que en lo que es la inmunidad contra los hongos van a actuar definitivamente todo lo que es los polimorfos nucleares, las interleuquinas, los betalucanos, todo eso, las citocinas, todo eso va a actuar en defensa del organismo contra la invasión por parte de los hongos. Ahora, hay factores de riesgo y hay una inmunopatogénesis determinada en las infecciones por cándida. De acá no, vamos a ver acá. Es lo mismo que decía acá. En el caso de la cándida, hay que tener en cuenta que es un patógeno oportunista. Está bien determinado que hay una alteración en el equilibrio sobre la defensa del sistema inmunológico del hospedero, ya que como sabemos, la cándida forma parte de la flora normal. Cuando hay la alteración de ese equilibrio, eso va a involucrar una serie de modificaciones en el comportamiento fúngico con sus expresiones de vías de patogenicidad. ¿Qué quiere decir esto? Principalmente lo que quiere decir es que se da una modificación en el comportamiento de esta cándida, ya llevando a un estadio patológico de producción de una determinada enfermedad. Y eso es cuando esa cándida albicans dejó de ser un huésped comensal y pasó a ser patógeno. Entonces, dentro de los factores que contribuyen a esto, cabe mencionar que prácticamente, generalmente, la cándida que más brota y que forma parte del sistema propio, como es el gastrointestinal, es la que se encuentra ahí en el intestino, que va a haber ciertas situaciones como ya sean los antibióticos o los corticoides que pueden afectar al mismo sistema inmunológico y permiten el desequilibrio de esta cándida y el brote de estos. Ya que, como sabemos, los corticoides, por ejemplo, pueden afectar todos los leucocitos polimorfos nucleares, los macrófagos, la actividad de las células T, permitiendo la proliferación de esta cándida. Ahora, lo mismo puede pasar con la quimioterapia, lo mismo puede pasar con los antibióticos. Cable, internet. Hay que tener en cuenta también, ¿no?, que está bien establecido las propiedades adhesivas y la producción de las proteinasas que están asociadas a la condición dimórfica en el caso de la cándida, ya que básicamente es en el estado de conversión de levadura a filamento. ¿Los cuántos primeros meses? Esa adhesión de la cándida albicans al epitelio va a requerir de componentes mono o disacáridos. ¿No es cierto? Trae Quiere decir prácticamente que la fijación a esas células endoteliales va a requerir la interacción de proteína-proteína y puede necesitar también la participación de otros agentes como las plaquetas. Las adherencias de la cándida albicans a las células endoteliales es seguida por la inclusión del hongo dentro de ellas. Le digo, si quiero meterle por un mecanismo de producción de prostaglandinas. ¿Qué quiere decir? Que el déficit en los mecanismos de adherencia está asociado con la alta sensibilidad a la infección. O sea, básicamente la cándida albicans lo que va a hacer es evadir el sistema inmunitario para poder adherirse a las células huésped. Entonces, ¿cómo va produciendo ese desequilibrio entre la cándida albicans como flora normal, pasando a ser agente patógeno? Entonces, la invasión de las células endoteliales por medio de las cándida albicans va a aparecer incluso con la estimulación y la secreción extracelular de prostaglandinas, probablemente relacionados con la modulación de la respuesta leucocitaria a la interacción de la cándida albicans, leucocito y célula endotelial. Entonces, como sabemos, la cándida albicans, uno de los mecanismos para evadir el sistema inmunológico es mediante la acción o la secreción o la estimulación o la producción extracelular de prostaglandinas. No nos olvidemos que las células endoteliales no son pasivas en este proceso de invasión por cándida albicans y van a responder activamente con la expresión de moléculas de adhesión intracelular, como el ICAN-1, la selectina o la molécula de adhesión celular vascular que es el BCAN-1. Entonces, ¿qué ocurre? En respuesta a esa cándida albicans, las células endoteliales van a secretar interleuquina 6, interleuquinas 8, proteínas quimioatractivas de monocitos y prostaglandinas.
¿Para qué? Para favorecer más su evasión, producir ese desequilibrio y no lo reconozca el sistema inmunológico. Ahora, hay que tener en cuenta que si el número de leucocitos funcionales es suficiente, el microorganismo invasor va a ser eliminado. O sea, si el leucocito, que es el glóbulo blanco, actúa de manera adecuada, va a poder eh, inhibir la acción de la Candida albicans. Pero si la cantidad de leucocitos es insuficiente y se produjo un desequilibrio en el sistema inmunológico y ya pasó esa Candida albicans de ser parte de un huésped comensal a ser un agente patológico, definitivamente va a activar todos sus mecanismos de evasión para evitar la acción del sistema inmunológico como tal. Entonces hay que tener en cuenta que toda esta multiplicidad de señales y de mecanismos de las células endoteliales va a indicar la habilidad que poseen al modular la respuesta inflamatoria. Obvio, va a depender eso del tipo de hongo, ¿no? Si es pseudohifa, hifa o cándida. Ahora pasamos a conversar de lo que son los criptococos, ¿no? Como sabemos, bueno, es un hongo que ingresa al organismo principalmente por inhalación de esporas, tiene predilección por lo que es el pulmón, usualmente generalmente es asintomático o puede resultar en una neumonía autolimitada que se puede resolver en algunas semanas o meses aún en ausencia de tratamiento. Posteriormente incluso también se puede diseminar por vía hematógena al sistema nervioso, también puede llegar a hueso, próstata en el varón y a la piel. También puede llegar al sistema nervioso, puede llegar al cerebro, a las meninges, ya teniendo un cuadro más típico. Pero hay que tener en cuenta que la respuesta del organismo ante la infección por criptococo va a depender principalmente de la inmunidad celular. Al igual que la cándida, la inmunidad celular es la que tiene mucha acción acá a partir de macrófagos, neutrófilos, interleuquinas y prostaglandinas. Ya que, como sabemos, también hay una respuesta inflamatoria. Entonces hay que tener en cuenta que se va a activar complejos de compatibilidad y linfocitos de CD8, CD7, CD4, CD18, interleuquina, factor de necrosis. Gracias. Cuando se da la infección por Cryptococcus. Ahora, en el caso de Cryptococcus pneumorphans, hay que tener en cuenta que hay predilección por el aparato respiratorio. El tracto respiratorio es la puerta de entrada más común y las manifestaciones pulmonares abarcan un amplio espectro que va desde incluso tener hallazgos radiológicos asintomáticos hasta trastornos respiratorios agudos. Pueden incluso presentarse como nódulos infiltrados lobares, intersticiales, patrón miliar, masas endobronquiales, cavitaciones. Y definitivamente la forma localizada pulmonar puede afectar a personas normales o inmunodeprimidos, siendo poco frecuente en las primeras. Más, el criptococo tiene predilección por pacientes inmunodeprimidos. Entonces, definitivamente hay una diseminación, puede llegar al cerebro, puede llegar a las meninges a través de la vía hematógena, donde hay acción de los monocitos y también de los exisocitos. Ahora, dentro del pulmón va a haber una proliferación de esta. No nos olvidemos de que se relaciona más con pacientes inmunodeprimidos. Ahora, ¿qué va a hacer el criptococo pneumorphans? Va a producir generalmente cuando, como les dije, que afecta más a inmunodeprimidos, se va a dar el síndrome de reconstitución inmune. Pues se supone que si afecta más a inmunodeprimidos, es más fácil la generalización o la septicemia por parte de este hongo. Pero hay un síndrome de reconstitución inmune. Este síndrome de reconstitución inmune consiste en que es un cuadro clínico que se va a definir como el inicio o el empeoramiento temporal de un proceso infeccioso correctamente tratado como consecuencia de la mejora de la respuesta inmunitaria. Entonces, ¿esto en quién se han descrito? En pacientes con diagnóstico de SIDA, que han iniciado el TARGA, que es la terapia antirretroviral, ¿no? Presentándose incluso a las 4 o 6 semanas de inicio del tratamiento antifúngico. Entonces, además de los pacientes que van a recibir TARGA, también se ha descrito en pacientes trasplantados, los pacientes que reciben combinación de
prednisona, corticoides, de repente con micofenolato, tienen más probabilidades de desarrollar este síndrome. Entonces, ¿por qué? Porque ese síndrome de reconstitución inmune se ha descrito muchas manifestaciones clínicas, pero los signos y síntomas más frecuentes son meningitis aséptica, linfadenitis, celulitis, hidrocefalia, nódulos pulmonares y la aparición de granulomas a nivel pulmonar o cerebral. Entonces, digamos que debido al targa, a la terapia antirretroviral que tienen estos pacientes con SIDA y que son vulnerables al criptococo, es que se da ese síndrome de reconstitución inmune que consiste en una respuesta inmunológica transitoria a la enfermedad tratando de contrarrestarla. Prácticamente, entonces, como un resumen de los criptococos, tenemos que se encuentran más en pacientes inmunocomprometidos, uh, que generalmente afecta el aparato respiratorio, eso es importante. Eh, Pacientes inmunocomprometidos, estamos hablando de linfocitos TCD4 menor de 100. En cuanto a su virulencia, tiene un factor central de virulencia, que es la cápsula de polisacáridos, capacidad de crecimiento, temperaturas de mamíferos y replicación intracelular. En cuanto a la inmunidad innata y adquirida contribuyen a la resistencia por criptococos. Los linfocitos TCD4 y las citoquinas van a incrementar la fagocitosis. Los linfocitos TCD8 van a incrementar la eliminación de criptococos. Los fagocitos por el macrófago promueven la limitación de la enfermedad, pero el criptococos puede reproducirse dentro del macrófago, ya que también tiene sus mecanismos de evasión. La célula B va a incrementar la resistencia en modelos experimentales y la hemoglobina M promueve la alimentación del hongo en los pulmones, previniendo la diseminación al cerebro. Los criptococosis asociadas a VIH está ligada a la reducción de los niveles de hemoglobina M y las células B de memoria. En cuanto a la susceptibilidad genética, los polimorfos en MBL y FC gamma se van a encontrar asociados. Básicamente no nos olvidemos que al estar inmunodeprimidos, generalmente el targa, la terapia antirretroviral, es lo que permite la respuesta de toda esta inmunidad innata adquirida y todos sus elementos. Vamos a hablar ahora del histoplasma capsulatum. Ya, definitivamente el histoplasma capsulatum es un hongo patógeno, dimórfico, termal, de cual existen tres variedades, ¿no? El capsulatum, dentro del que tenemos el capsulatum bar, ¿no? El capsulatum americano, el, el capsulatum parsimosum. Entonces, hay diferentes tipos de histoplasma capsulatum. Ahora, la histoplasmosis americana es la más común, y la, la que se puede considerar en la actualidad como una de las micosis profundas más frecuentes a nivel mundial. Se manifiesta incluso con gran diversidad de tipos y variaciones clínicas que van a depender de las condiciones inmunológicas del hospedero, del tamaño del inóculo y de la vía de entrada. La resolución de esta enfermedad, que básicamente depende del sistema inmune celular, como todos los hongos, confiere cierta inmunidad a la reinfección y grados variables de hipersensibilidad a componentes antigénicos del microorganismo. Hay que tener en cuenta que los conidios, cuando penetran, son fagocitados y en el sistema retículo endotelial se transforman resistiendo su degradación por parte de los macrófagos, siendo capaces de sobrevivir. Entonces, el histoplasma capsulatum es resistente a la acción de los macrófagos. Ojo, al realizar una revisión definitivamente de la acción de los fagocitos, se demostró que no había mucha eficacia por parte de estos y que había una resistencia por parte del histoplasma capsulatum a la acción por parte del fagocito y de los macrófagos como tal. Entonces, definitivamente había una respuesta fúngica y mecanismos de evasión que hacían que el histoplasma capsulatum pueda evadirlos. Entonces, se demostró que la internalización rápida de la célula fúngica en los fagocitos ha sido propuesto como un posible mecanismo de evasión de las condiciones adversas extracelulares. Claro, o sea, lo que hacía el hongo una vez, entraba al fagocito, normalmente uno dice, no entra el fagocito lo va a destruir. No, pero en el caso del histoplasma capsulatum, entraba al fagocito, ¿ya? Con el fin de que ese sea su mecanismo de evasión. Ojo, entonces, definitivamente van a existir contradicciones, ¿no? Sobre eso, sobre el tiempo real que transcurre desde que se interna
dentro del macrófago y su resistencia a la acción de este, ¿no? Definitivamente la levadura del histoplasma es la forma fúngica más estudiada en ensayos de adherencia e internalización. O sea, cómo se interna dentro del macrófago. Ahora, también se ha observado que el tiempo de internalización dentro del macrófago por parte del histoplasma capsulatum es bastante prolongado, por lo que puede considerarse que las levaduras tienen una alta resistencia a los mecanismos de agresión extracelular o bien que desarrollan otras estrategias para escapar de este medio hostil, como utilizar moléculas del hospedero, o sea, de la célula huésped, para facilitar su entrada más rápida. Entonces, dense cuenta en general qué hacen los hongos. Utilizan al mismo célula huésped, utilizan las organelas de ese mismo célula huésped, ¿con el fin de qué? De resistir a las agresiones externas y garantizar su supervivencia. Entonces, en resumen, tenemos que el histoplasma lo encontramos en pacientes inmunocomprometidos, en regiones endémicas. La cápsula es fenotípicamente única, lo que puede alterar la infección y la respuesta inmune como tal. Tenemos la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. La inmunidad innata se adapta al macrófago, el macrófago y la célula dendrítica utilizan sus proteínas para fagocitar al histoplasma capsulatum, quien va a activar diferentes señales de la cascada y puede definir diferentes respuestas, o sea, producir diferentes respuestas. Los macrófagos van a estar activados para inhibir la supervivencia intracelular y los granulomas representan una fuente potencial de patógenos para la reactivación de la enfermedad. Respuesta adaptativa: la inducción por linfocitos TCD4 es esencial para la eliminación de la infección. La respuesta debe ser asociada a citoquinas como la TH1 y debe suprimir respuestas como la TH2 y 3. La respuesta TH17 puede ser importante en el humano, aunque es dispensable en los ratones. Ahora, las citoquinas protectoras secuestran hierro y el zinc del histoplasma capsulatum para facilitar la eliminación de este. Vamos a hablar ahora de las citoquinas. ¿Qué entendemos nosotros por citoquinas? Su concepto, sus propiedades, su acción, sus características. Son proteínas de bajo peso molecular, de aproximadamente 15 kilodaltons, secretados por las células del sistema inmune, células endoteliales y epiteliales, que median una diversidad de efectos en las células diana, donde tienen receptores específicos. Son agentes responsables de la comunicación intercelular, regulan la función de las células y cada citoquina se une a un receptor de superficie. Tienen vida media corta, su acción es muy potente, acción más local que sistémica. Se le llama citoquinas, quimioquinas, interleuquinas, linfoquinas, factores de crecimiento. Dentro de la definición, tenemos que condicionan la funcionalidad de todas las células del microambiente. ¿Debido a qué? A su proliferación, maduración, estimulación de crecimiento, activación de mecanismos de defensa, diferenciación de células, migración, quimiotaxis, direccionan la respuesta inmune y regulan la apoptosis. Tenemos diferentes tipos de acción de las citoquinas. Tenemos citoquinas que van a actuar en inflamación, en inmunidad celular, inmunidad humoral y homeostasis. Las citoquinas en inflamación son las principales, que actúan básicamente en la respuesta inespecífica o de inflamación. Las citoquinas de inmunidad celular, durante la inflamación, los macrófagos y otras células presentan los antígenos, los linfocitos T, colaboradores helper, el THCD4, los cuales son muy importantes. Moduladores intrínsecos del sistema inmune que van a regular dos vías principales: la defensa específica, que es celular, versus la humoral. Entonces, las citoquinas con inmunidad celular lo hacen a través de secreción de citoquinas. Hay que tener en cuenta que este es un momento relevante para mencionar que el perfil o set de citoquinas secretadas por los linfocitos TH va a polarizar la respuesta inmune hacia una predominante citotóxica o celular. ¿Qué quiere decir? Que las citoquinas tienen, que prácticamente es lo que hemos estado viendo en todos los patógenos hasta el día de hoy, tiene mucha importancia en lo que es la acción de la inmunidad celular y también de la inmunidad humoral, ya sea produciendo interleuquina 6, 13, 12, 8, factor de necrosis, interferón, eosinófano. Tiene que ver mucho. Y las citoquinas también tienen que ver mucho con la homeostasis.
Las citoquinas actúan en grupos formando secuencias o cadenas interactivas en procesos celulares no inmunológicos, como hematopoiesis, remodelación ósea, y en sitios diversos tales como el desarrollo embrionario fetal también tienen que ver con las citoquinas. Solo actúan sobre receptores, sobre células con receptores específicos. La expresión de citoquinas y sus receptores siempre va a estar regulada. Ya, tienen acción local y corta, no se olviden. ¿Qué sucede después de la citoquina se une a un receptor? Cuando una citoquina se une a un receptor, definitivamente se van a dar procesos de fosforilación, de activación, ya sea de proteínas o de inactivación de otras proteínas. Lo que se va a dar es un proceso de translocación, de transcripción y de replicación. Digamos que las citoquinas al unirse con el receptor activa una serie de proteínas que vienen a formar como una especie de enlaces para una determinada acción, favoreciendo la inmunorregulación por parte de estas mismas citoquinas. Dentro de las propiedades tenemos que son pleiotrópicas. Definitivamente, las citoquinas eh, se encargan de una activación, una proliferación, también pueden tener que ver, como podemos decir, con inhibición, estimulación de otra serie de tropismos, ¿no? ¿Con el fin de qué? Simplemente, cuando decimos que las citoquinas son pleiotrópicas, queremos decir que tienen muchos efectos fenotípicos o caracteres distintos causados por una determinada acción, ¿no? Por un determinado gen, ¿no? Entonces, definitivamente hay que tener en cuenta que pleiotropía o pleiotropismo es cuando un gen afecta múltiples características. O sea, quiere decir que las citoquinas va a tener influencia genética y que el sistema inmune de uno no actúa igual que el del otro, a pesar de tener el mismo tipo de interleuquinas. Eso se llama el pleiotropismo. Son redundantes. ¿Ya? Porque siempre va a producir IL-2, IL-4 y IL-5, va a proliferar eso, va a generar memoria en los linfocitos B o células B y vuelven a actuar, son redundantes. Puede haber sinergismo o antagonismo entre ellas, como les dije, unas activas otras, otras las bloquean. Unos estimulan proteínas, otros estimulan enzimas con el fin de destruir, que no avance. Mecanismo de cascada. Claro, al unirse a su receptor se desencadena toda la cascada y respuesta inmunológica respectiva, así como también respuesta inflamatoria. Entonces, no nos olvidemos de su pleiotropismo, redundancia, sinergismo y antagonismo. Definitivamente se pueden agrupar en diferentes categorías basadas en sus funciones. Tenemos las interleuquinas mediadoras de la inmunidad natural y las mediadoras de inmunidad adaptativa. La inmunidad innata, factor de necrosis hormonal, interleuquina 1, 10, 12, interferón tipo 1, interferones alfa, beta, gamma y quimiosinas, y la inmunidad adaptativa, interleuquina 2, 4, 5, interleuquina 10, interferón gamma. Tanto la inmunidad innata como la adaptativa tienen participación de las citoquinas. Todas estas diapositivas yo se las voy a compartir. Y bueno, muchachos, eso sería todo por el día de hoy. Ya es un tema ya un poco más simple, lo que es la micosis, donde tiene más que todo relación con la inmunidad celular. Ahí les junto la bibliografía respectiva para que puedan revisar más acerca del tema. Muy bien, que tengan muy buenas tardes. Sí, doctor. ¿Les parece bien si el otro miércoles hacemos junto lo de la semana 14 y 15 para que tengan la 15 para estudiar? Sí, doctor, está bien. Sí, doctor.